consigo que bueno, luego poder subirlo a otras plataformas y este tipo de historias para que hablemos un poquito más tranquilamente sobre el Gran Premio. Esta vez sí que me he acordado de hacer la encuesta en Instagram sobre lo que más o menos, sobre las dudas que más tenía la gente y demás. Entonces, gracias a eso, puedo hacer hoy el streaming, aparte de intentar leer el chat y tal, si alguien va poniendo algo de los temas que entiendo que son los que más os han interesado y demás, ¿vale? Entonces, bueno, quiero intentar por lo menos compartir también la pantalla. Estoy intentando cuadrar, lo que viene a ser cambiar de pantallas con una transición que creo que es un desvanecimiento normal, porque si por ejemplo ahora puedo hacer algo como esto, y creo que ahora veis mi pantalla, cuando empezamos a hacer esto el otro día es cuando se empezó a petar, o sea que espero que hoy no pase eso. Yo entiendo que se me ve bien, estoy intentando controlarlo desde la otra pantalla, que se vea todo correcto. Si pasa alguna cosa, pues os agradezco que por el chat sobre todo me lo digáis, porque bueno, hubo un poco de lío la última vez. Yo pensaba que se me veía bien, luego que se estaba lagueando el propio streaming o yo no sé. Entonces bueno, yo creo que hoy por lo menos sí que podemos hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, ya que tengo los datos, voy a ir comentando algunas de las cosas que yo considero más importantes, o que vosotros incluso me habéis dicho que lo consideréis más importante, que me habéis preguntado cosas por Instagram y demás, porque después de cada Gran Premio en Instagram hago una encuesta, excepto la anterior, o sea, el de antes de Gran Bretaña, el de Austria, porque se me olvidó, pero hago una encuesta o sea, un preguntas y respuestas, me vais preguntando y así yo pues os respondo, que todavía no lo tengo las respuestas grabadas, pero todavía no las tengo editadas porque son 14 creo, entonces son bastantes, tengo que ver todavía, tengo que cortarlas, tengo que subirlas y todas estas historias. Entonces, yo creo que sin duda lo más polémico, lo que la gente más le ha llamado la atención o lo que más critica a la gente es el tema de la estrategia de Ferrari. Porque, bueno, de hecho por aquí tengo el tema estratégico. Es verdad que Ferrari pues salen cuarto y quinto y terminan bastante más atrás, terminan noveno y décimo. Y aquí tenemos el tema de las estrategias y tal. Que por cierto, también tengo preparado el vídeo de YouTube ya analizando el Gran Premio. O sea, por hacer streaming no quiero dejar de hacer eso. Pero bueno, la idea es que tengamos el resumen, muy resumen en YouTube. Y luego, aparte de streaming, por si me queréis comentar alguna cosa, que supongo que con el tiempo pues irá entrando más gente, me comentará más gente por el chat y ese tipo de historias para interactuar un poco más. Ahora mismo estoy, bueno, prácticamente solo. Os agradezco a los 5 que estáis conmigo, porque bueno, entiendo que las primeras veces es un poco más complicado hasta que empieza a entrar gente y demás, que por cierto la última vez me siguió bastante gente, bueno, bastante, somos 26, pero para ser la primera vez pues estoy bastante contento, así que os agradezco si algunos me ha seguido y ya está por aquí otra vez, pues os lo agradezco. El caso, dejando el tema del streaming como tal, el tema estratégico, o sea, yo creo que el problema que hubo con la estrategia aquí es que Russell puso el neumático blando y se cascó media carrera con ese neumático blando, incluso un poquito más. Y entonces ahí está el problema. Críticas a Pirelli aparte, que la mayoría no las comparto, otras quizás sí, pero la mayoría no las comparto. Hay mucha gente que piensa, ostras, pues si con el neumático blando te puedes hacer 27 vueltas, que encima es en las primeras vueltas, que tienes más carga de combustible, por lo tanto degradas más, también puedes tener más pilas en pista, por lo tanto también puedes degradar más, que eso además se ve aquí, o sea, está todo como muy, muy comprimido. Si empezamos a quitar pilotos, pues yo creo que se va a ver un poquito más claro, que si quitamos a Hülkenberg, por ejemplo, a Joe, que lo tenemos por aquí, bueno, los pilotos de un poquito más abajo, de Vries y Tsunoda, los quitamos, podemos quitar a, bueno, Albon, la verdad que la carrera de Albon fue bastante sorprendente para bien. Aquí a Sargent lo quería quitar, y aquí, si no me equivoco, este piloto es Stroll, que la verdad que la carrera de Stroll bastante desastrosa. El caso, aquí está todo el mundo muy apretado, entonces es normal que con un neumático blando, que tiene más combustible, que tienes que pelear en pista, que te tienes que defender, tienes que atacar, es normal que degrades un poco más. Pero la cuestión está en que si nos venimos aquí, que tengo los tiempos como por equipos, que por cierto, este enlace es libre, o sea, lo saco después de cada Gran Premio, si alguien no me sigue de YouTube y tal. Bueno, en YouTube dejaré el enlace, puedo pasar el enlace y tal, o sea, no lo publico. Me gustaría tener como una plataforma donde poner todos los enlaces y tal la historia. Bueno, el Level Up Academy sí que está. Si os vais a, o sea, lo que estáis en Level Up Academy, os vais a vuestra cuenta en la pestañita de F1 Insights, ahí sí que está todo ordenadito, todos los grandes premios. El caso,
en este primer stint, en la primera tanda, realmente el ritmo de Russell pues es tremendo porque no para de bajar, no para de bajar, no para de bajar. Y es verdad que al final hay como unas 5 o 6 vueltas que empieza a subir y ahí es junto cuando cambian neumáticos. Si tú estás viendo desde fuera esto, que de hecho me voy a venir aquí mejor, perdón por el lío de subir y bajar todo el rato, pero si me vengo aquí para tenerlo a él en solitario, si tú desde fuera ves que ha hecho 27 vueltas con ese neumático, pero que en las últimas 6 la tendencia era claramente ascendente hacia arriba, o sea, en la 22 hace 32.5 y esas 5 o 6 vueltas más tarde es 33.0. Evidentemente es media décima, que en 5 vueltas pues es bastante, sabiendo que ha sido constantemente subiendo una décima. Es decir, una décima más lento, la siguiente otra décima, la siguiente otra décima. Eso evidentemente hace que se note que la degradación, o que al menos tú desde fuera intuyas que ese piloto ha tenido degradación. Porque evidentemente Ferrari no tiene los datos de las vibraciones que está sufriendo Russell, de la temperatura de los neumáticos, de la presión, de cómo se distribuye la temperatura en la superficie. Todos esos datos Ferrari no lo tiene. Ferrari puede ver los tiempos que ha hecho Russell, como lo vemos nosotros, aunque sea posteriori, que bueno, con la aplicación de la Fórmula 1 y tal lo puedes ir siguiendo. Lo que pasa que es un poco complicado seguir el vuelta a vuelta de todos los pilotos y acordarte lo que ha hecho las vueltas anteriores, ¿no? El caso, si tú desde fuera ves esto, que hay 6 vueltas, que está constantemente un segundo más lento, pues lo que vas a pensar es que tenía una degradación y ha dicho, ostras, pues hasta aquí paramos. Entonces tú ves que el neumático blando en un Mercedes, que es el que menos degrada, pues las 22 vueltas, 20 vueltas sí te puede durar. Entonces piensas, ostras, pues si sale aquí el safety car, vuelta 31, quedan justo 20 para el final. Dices, pues me encaja un poco la cuenta así rápida, me encaja. Problema, que tampoco sabes cuánto iba a durar este safety car. O sea, todo el hueco que veis aquí es lo que dura el safety car. Entonces tampoco puedes saber exactamente cuánto tiempo va a durar. Si hubiese durado, pues yo qué sé, 2 vueltas, 3 vueltas en vez de tantas, se alarga mucho el stint final, la tanda final. Y si tú pones un neumático blando, que recordemos que todos los de arriba tenían el blando usado, no tenían el blando nuevo, pues te la estás jugando. Porque tienes que pelear en pista, sí o sí, y además no sabes cuánto va a durar, y además, bueno, y lo que tú sí sabes realmente es que tu neumático se va a degradar más que el suyo. De hecho, esto, o sea, aquí tenemos a Russell y como veis, pues bueno, la degradación es bastante baja y demás. Si queremos comparar degradación pura de diferentes equipos, pues lo que tenemos que hacer es comparar pilotos que tengan la misma estrategia o parecida. Por ejemplo, Hamilton empezó con el neumático medio, igual que Leclerc, que lo tenemos aquí, aunque acortó su parada, igual que Sainz, que tenemos aquí, que más o menos sí que la hizo igual de larga, un poquito menos, parando la vuelta 25, pero más o menos. Entonces, vamos a comparar las primeras vueltas de Carlos y de Hamilton, no todas las de la primera tanda, porque Hamilton alarga un poco más, pero sí por lo menos las primeras. Ponemos aquí a Carlos, el color del circulito, lo digo casi siempre en los análisis de YouTube y tal, pero el circulito marca el neumático que es. O sea, si veis el circulito amarillo es que el neumático era el amarillo, el medio, ¿no? Entonces, lo comparamos aquí, por ejemplo, con Hamilton, y en las primeras vueltas muy regular todo el mundo, aquí es más lento Hamilton, y luego, como veis, va bajando, va bajando, va bajando, y aquí justo es cuando Sainz hace como un par de vueltas un poquito más inestable, incluso una vuelta más inestable, y dice, ostras, vamos a parar porque el neumático este ya tenemos cierta desconfianza, ¿no? Es lo que parece aquí. ¿Que lo podrían haber estirado más? Pues sí, pero tú lo que haces es protegerte de un posible undercut, porque tú esperas que si más o menos tienes esta tendencia ya que se está como aplanando, es decir, la línea de los tiempos siempre va hacia abajo, pero llega un punto como que se aplana y lo que viene después de eso siempre es que empieza a subir. Y sube bastante rápido. Entonces, si tú detectas que ahí es cuando van a empezar a subir los tiempos y que tienes un piloto pegado justo detrás, que era el caso aquí de Carlos, pues lo que haces es parar para cubrirte del undercut y todas estas historias. Entonces, lo que no se esperaría Ferrari en este caso es que Hamilton de repente hiciese estos tiempos. O sea, Hamilton aquí hace 1.32.1, cuando en el momento en el que entró Carlos, pues estaba en 32.7, en la siguiente 1.33.0, o sea, sacó de repente 8 o 9 décimas en una vuelta, o sea, prácticamente de una vuelta para otra, cuando llevaba casi 30 vueltas con un neumático medio. Entonces, no es que se vea aquí una degradación exagerada del Ferrari, ni mucho menos. Yo creo que, además, Carlos suele degradar un poquito menos que Leclerc. Si ponemos aquí a Leclerc lo podemos ver, porque, por ejemplo, en el anterior Gran Premio se dijo, bueno, pues ya Ferrari ya tiene todos los problemas solucionados de degradación, ya no hay ningún problema, porque tal. Pero realmente Ferrari sí tenía problemas de degradación, al menos con Leclerc. Con Sainz es verdad que no. Si nos fijamos en los tiempos de Leclerc, es verdad que sus primeras vueltas son más caóticas, pero más o menos cuando se estabiliza por aquí, vuelta 8, 10, 11,
a partir de ahí más o menos sube, luego baja un poquito y ahí es cuando entra. Yo creo que entra aquí no por la degradación, porque evidentemente adelantó más la parada todavía que Carlos, sino que la adelantó pues porque tenía ese riesgo de undercut y demás. De hecho, eso lo podemos ver por aquí. Aquí vemos que Leclerc, bueno, hay un lío de números, no sé si vosotros lo veréis, pero hay como un montón de números porque la idea es poder comparar qué distancia hasta el primero había, ¿vale? Entonces, Hamilton está a 14.5, Leclerc está a 10.0, Russell está a 10.07, bueno, y Leclerc a 10.00 casi 1, es decir, está prácticamente pegado. Si tú has visto cómo está evolucionando el neumático medio y tú ves venir a un Russell que está clavando tus tiempos con el neumático blando, hombre, tú no te esperas que Russell vaya a doblar su stint, porque estamos hablando de la vuelta 15 tal, y Russell, perdón, lo alarga hasta la 27. Puedes esperar que lo alargue un poco más, pero lo más normal es que en este punto Russell pare, te intente el undercut, porque tú vas con el medio que vas a alargar más, y Russell va con el blando que se supone que vas a alargar menos. Pues esto va así, o sea, si te sales con el medio, lo bueno es que vas a poder alargar más tu tanda, entonces luego puedes jugar más con la estrategia, un duro si hace falta, puedes alargarla mucho más y luego poner un blando como hizo alguna gente, pero la idea era un poco esa, ¿no? Que si tu rival directo va con un neumático más blando y te está manteniendo el ritmo, sabiendo que aquí se supone que el Ferrari va mejor, pues lo más normal es pensar, ostras, pues si el que se supone que va peor que yo me está calcando tiempos con el neumático blando, probablemente lo esté reventando, lo esté destrozando. Entonces voy a parar porque él va a parar. Y así me evito el tema del undercut, que luego adelantar en pista, mucho más complicado y todas estas historias. Entonces aquí, para Leclerc, mucha gente lo considera un error estratégico de Ferrari, pero esto es un poco lo de siempre. O sea, es fácil decir que es un error cuando tú ves luego lo que ha pasado. Igual que lo de Sainz al final, que no paró y tal. Pero al final la idea es intentar entender qué ha pasado en el momento en el que se tomó esa decisión. O sea, vuelta 17. ¿Paramos a Leclerc o no? Pues todo lo que pase de aquí para acá te lo tienes que quitar. No vale para decir, pues qué mala estrategia ha sido. No, tú tienes que contar desde aquí hacia atrás. Otra cosa que puedes hacer, pues te vienes aquí, ahora, bueno, lo tendrán en otro formato los equipos, ¿no? Pero te vienes aquí y dices, ostras, Russell ha salido con neumático blando, a ver si hay alguien que se haya atrevido también al neumático blando. Pues te vienes aquí, perdón por el golpe al micro, y dices, anda, pues Tsunoda. Pues resulta que Tsunoda en la 13 ya estaba parando. Luego aquí tenemos a De Vries, que también lo alarga casi como Russell. Pues tú lo que puedes hacer es ir monitorizando los tiempos de esos pilotos. Alfa Tauri, ves los tiempos de Tsunoda, que aquí parece que ya se está como estabilizando, ¿no? La de Tsunoda es la línea turquesa. Ves que ya se está como estabilizando y luego empieza a subir. Eso es lo que pasa siempre con los tiempos. El neumático está frío, empiezas a calentarlo y empiezan a bajar los tiempos porque entra en temperatura. Luego la temperatura se mantiene ya porque es la óptima. Si tienes un problema de sobretemperatura, pues se van a disparar los tiempos por degradación, pero lo normal es que se mantenga. Y una vez que empieza a subir, tú ya sabes que no va a volver a bajar normalmente. Entonces, o sea, digo normalmente porque aquí, por ejemplo, fijaos en los tiempos de De Vries, que es la línea roja. Aquí suben, pero luego empiezan a bajar. O sea, tienes un problema de tráfico, has cometido un error, has tenido peleas en pista. Todo eso puede fomentar que cometas algún error, suba los tiempos y luego vuelvan a bajar. Pero si Tsunoda tiene una carrera más o menos normal porque no tenemos tantos picos, va bajando y luego empieza a subir, si tú monitorizas esto dices, ostras, pues parece que tiene un problema grave. O al menos ya está notando la degradación y se ve forzado por un neumático duro, en este caso, que él probablemente hubiese querido estirar hasta el final porque salía muy atrás, quería jugar un poco con la estrategia y todas estas historias. Pero visto esto, en este punto dices, pues parece que el neumático blando no es tan bueno. O sea, es bueno en rendimiento puro, al Mercedes no parece que le esté afectando demasiado, pero sí que se termina degradando. Y de eso, si te fijas en los de Vries, en la vuelta 17, que es cuando entra cuando entra Leclerc, está aquí. Estos últimos tiempos han sido muy buenos, pero estos tiempos tan altos te pueden despistar un poco. De si ha empezado la degradación, si aquí ha apretado para luego hacer una parada, todo eso no lo puedes saber. Porque claro, si tú tienes un neumático blando y sabes que en 2 vueltas paras, estas 2 últimas vueltas las haces a muerte. Vas a tirar como un loco, vas a hacer un tiempo estupendo, pero si siguiese con ese neumático ya no iba a hacer mejores tiempos, porque te lo cargas. Entonces, en este punto, esa es la otra referencia que tienes. Es muy complicado realmente juzgar la estrategia de Ferrari y decir, pues mira, es un desastre, como siempre, es un desastre, todo funciona mal y estas historias. Así que yo creo que en ese momento era lo que había que hacer porque la estrategia de
Mercedes parecía obvia que iba a ser el undercut en ese punto, porque es que Russell estaba pegado y con un neumático blando, que no fue el caso al final, pero bueno, yo creo que era lo que había que hacer en ese momento. Otro tema también estratégico del Ferrari es lo del final de Carlos, ¿no? Que pone el neumático duro y a las 5 vueltas o así, bueno, vuelta 25 y sale la 31. Bueno, 5 o 6 vueltas más tarde sale el safety car. ¿Por qué no paras? Bueno, yo creo que eso ha quedado claro, y es que Carlos estaba aquí, Carlos estaba séptimo. Si tú paras, te vas a poner pues por aquí el 11º, y vas a salir a peleando ahí con Gasly, que al final es lo que pasó. Pero pasó luego, no al principio. Entonces, sale un safety car y tú llevas 5 o 6 vueltas de neumático. De hecho, vamos a verlo aquí para no volver para abajo, que si no creo que maree mucho la cámara. Tú llevas estas vueltas de neumático. O sea, has pasado del medio al duro. Has ganado prácticamente 1 segundo por vuelta. Y aquí sale safety car. Hombre, si paras aquí y te tienes que hacer pues 18 vueltas con el neumático blando, tú no sabes si te van a dar. Porque eso es más o menos lo que hizo Leclerc con el medio. Tú sabes que tú degradas más que Mercedes, que sí que aguantó bastante. No está del todo claro, porque la referencia que tienes ahí es Russell, que hizo 27 vueltas con el blando, haciendo persecuciones en pista, apretando bastante, con mucho combustible, y pues ya está, pues este neumático blando es inmortal. Pero no tiene por qué, porque la degradación del Mercedes, estadísticamente, y además por lo que se vio aquí, era bastante más baja que la de Ferrari. Entonces, si pones un neumático blando, termina el safety car aquí y tienes que tirar hasta el final, probablemente tendría mucha degradación, porque encima es verdad que vas con menos combustible, pero vas a tener muchas peleas en pista. Y no degrada lo mismo tener que defenderte en un par de curvas en un circuito de un piloto a tener que estar defendiéndote de varios en varias curvas o constantemente, porque esto es un sprint final hasta terminar la carrera. Y de hecho, Hamilton era de los que degradaban poco por tener el Mercedes, y aún así, fijaos en el sprint final, aprieta muchísimo al principio porque tienes esas batallas en pista, quieres ganar la posición, todo eso, pero las últimas vueltas crece los tiempos. Es verdad que aquí parece que decrecen un poco, pero porque pasa de hacer 1.35 de repente a 1.31 casi 6, luego 31.3, 31.5, así, más o menos se estabiliza y luego empieza a subir otra vez los tiempos. Si al Mercedes le pasó esto en 13 vueltas, sabiendo que las condiciones de Carlos iban a ser muy parecidas porque vas a tener que pelear en pista, si tú te la juegas a ponerse neumático blando con el Ferrari, sabiendo que a lo mejor te lo tienes que comer 18, yo lo hubiese visto muy arriesgado. Y sabiendo que por la Fórmula 1 actual es mucho más fácil defenderte que atacar, yo sinceramente, yo creo que la estrategia de Carlos en ese momento, insisto, era la que había que tomar. O sea, la decisión era la que había que tomar. Porque si tú cambias, lo que tienes que hacer es pelear en pista contra probablemente Leclerc. Bueno, de hecho, más o menos se puede ver. O sea, Carlos estaba por aquí. Bueno, lo que iba a pasar es que iba a perder posiciones con todos estos pilotos y demás. Vale, es que es un poco lioso. Bueno, tenemos aquí todo el resto esto de pilotos y demás. Entonces, Carlos para aquí pone el duro, luego aquí es cuando más o menos se va alejando la gente por el tema de safety car y todo eso, y luego ya se terminan aquí reagrupando. Entonces hubiese perdido la posición con un montón de pilotos, ¿vale? Es que si van con una vuelta doblada en algún punto de la carrera, ya no los puedo meter aquí, porque saco los datos de la FIA y en vez de ponerte qué distancia hay, pues te pone más una vuelta, porque está doblado. Entonces, bueno, eso es algo que tengo que mejorar con los gráficos, pero hay que dedicarle su ratito y me resulta complicado. Entonces, nada, la idea es que si paraba, iba a tener que perder posición con esto. Entonces se le preguntó por radio, oye, ¿qué prefieres? ¿Paras y luego tienes que remontar con el blando o te quedas en pista y intentas proteger posiciones? Carlos, bueno, creo que le dijeron incluso qué neumáticos llevaban el resto. Hombre, es verdad que te quedas un poco vendido aquí, porque Carlos en este momento iba con el duro hasta el final y tenía Leclerc con el medio, Albon blando, Alonso tenía blando, Pérez tenía blando, Russell tenía medio, y luego ya estaban con duro Piastri y Norris, que también hicieron la misma estrategia, bueno, parecida. Piastri hizo prácticamente la misma que Carlos, solo que parando un poquito pues para poner el duro, y Norris puso duro pero aprovechando el safety car, que también se ha criticado, incluso en ese momento se dijo, pues error clarísimo de McLaren, porque ahí había que poner el blando, estaba claro, no sé qué. Bueno, tampoco era del todo así. Entonces Sainz estaba ahí vendido. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Defenderte con tu neumático duro, que si peleas en pista vas a hacer que sobrecalienten y degraden un poco más lo que van con el neumático medio, con el blando, todo eso?
o intentas poner el blando, que es el mismo que llevan ellos, intentas adelantar en pista en no sabes cuántas vueltas. Porque claro, hemos supuesto que a lo mejor el safety car en vez de terminar aquí, terminaba aquí. Pero ¿y si termina aquí? O por lo que sea se complica porque eso es imprevisible y tal y como están las carreras últimamente, más imprevisible todavía. O terminan aquí. Pues no te va a dar tiempo a adelantar. Vas a perder 5 posiciones y te va a dar tiempo a ganar 2. Error clarísimo de Ferrari, otra vez la lían con las estrategias, otra vez perjudican a Carlos y otra vez tenemos el lío formado. Entonces al final es que Ferrari se ha convertido un poco el típico al que todo el mundo va a criticar, haga lo que haga y pase lo que pase. Entonces se ha convertido ya como una especie de meme, por decirlo de alguna manera, que haga lo que haga, a no ser que gane una carrera, que la cosa está bastante complicada, pues se le va a criticar un montón, que se ha perjudicado a Carlos. Ahora ya es el tema Carlos también el que está siempre en la lupa de todo el mundo, que lo perjudican, que si benefician a Leclerc para perjudicar a Carlos, todo este tipo de historias. Yo personalmente no lo comparto mucho, soy sincero, pero bueno, entiendo que han pasado cosas que, sobre todo si no estás muy metido o yo que sé, o no haces los análisis siempre después de cada gran premio y todo esto, pues que te suenen a que se está perjudicando a uno, se está perjudicando al otro. Pero ya digo, a mí no me da esa sensación, igual que no me da la sensación de que se hayan equivocado aquí con la estrategia, igual que no me dio la sensación de que se equivocaron la semana pasada haciendo el doble pit stop, porque estadísticamente Ferrari siempre había hecho muy buenos pit stop. Esta temporada, la anterior fue un desastre y dijeron que en invierno hicieron más de 1000 pit stops o yo no sé cuántos. Bueno, de hecho creo que dijeron literalmente 1000 pit stop para mejorar eso, porque habían cometido muchos fallos y lo que sea. Pero este año eran muy buenos las paradas. Si tú miras las estadísticas y prácticamente nunca fallas, ¿qué probabilidad había de que fallase 2 veces esa pistola? Bueno, si falla no da tiempo a arreglarla, entonces va a fallar 2 veces. Entonces se le perjudicó a Carlos porque paró Leclerc mal, te comes esa penalización de tiempo para ti y luego encima tu parada también es mala. Pero eso no es que sea una mala decisión de Ferrari, es que tú tienes la mala suerte o te has arriesgado con un porcentaje de que te salga mal del 20% y te ha salido mal. Pues estadísticamente era posible que pasara, pero si tú tienes un 80% de que te salga bien y un 20% que te salga mal, la decisión buena es apostar por el 80%, no por el 20%. Entonces, ¿que luego salió mal? Pues sí que salió mal, pero la decisión no se juzga en función de lo que ha pasado luego, sino qué es lo que se tuvo en cuenta para tomar la decisión en ese momento. Así que yo creo que aquí, insisto, no se equivocaron. El problema que tuvo Carlos es que, bueno, hubo una pelea excesiva con Pérez, que se tiró por dentro, luego lo echa de pista, luego se va largo Carlos, en fin, esa pelea fue terrible para él porque fue justo cuando va a empezar un tramo de recta, que es curva ya 18 que se hace a fondo hacia la derecha, porque la chicane lenta donde se lía todo es 16-17. Yo es que siempre me aprendo, yo me sé las curvas por el número, porque tengo varias referencias, entonces me la aprendo con el número. Hay gente que la llama que si cops, que si tal. Yo soy más de número que del nombre, porque me es más fácil. O sea, yo sé que como tiene 18 curvas, pues la última chicane son 2 curvas antes, 17-18. Y me resulta más fácil, porque acordarme del nombre, pues tiene que ser de memoria. Y como analizo normalmente todos los circuitos, es verdad que no todos tienen ese caché de tener nombre en las curvas, pero a mí me resulta más complicado aprenderme los nombres que las curvas. Te aprendes 4 o 5 como mucho y al resto las vas sacando, pues vas pensando en la siguiente curva y te sale, ¿no? Bueno, el caso, la chicane 16-17 es donde tuvieron el problema, porque Pérez se va muy largo, Carlos tiene que corregir, luego es Carlos el que se va largo, lo aprovecha Pérez, o sea, creo que todo dentro de la legalidad, ni mucho menos es que fuera sancionable para ninguno, pero sí que fue una maniobra excesiva en el sentido de que se perdió mucha velocidad. Entonces se te pegan todos los que vienen por detrás, pues salvo Leclerc, y luego a la siguiente recta la empiezas con baja velocidad. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente vas a perder mucha velocidad e incluso más posiciones. Luego la perdió con Albon y eso te hace perder tiempo y la aprovecha Leclerc y también te pasa. Hombre, si te hubiese pasado Pérez en plena recta, a lo mejor de los otros dos te puedes haber cubierto, incluso del coche de Albon. Porque si nos fijamos aquí, tema de velocidad, que lo tenemos aquí, los que más velocidad tenían y con diferencia al final del primer sector, que es donde además se produjeron la mayoría de adelantamientos, eran los 2 Ferrari. Ojo con este dato porque depende de si tienes DRS, de si tienes rebufo, lógicamente de si te has abierto mucho en la curva anterior para luego atacar esta. Todo eso depende, pero es verdad que Ferrari tiene una diferencia muy grande, son 5 km por hora con el resto. Si fijáis, aquí son 265, 5, 4, 4, 4, aquí son 53, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Es decir, que va un poco más
paulatino. En la trampa de velocidad sí que destaca mucho Pérez, que son 3,5 kilómetros por hora de diferencia, que no llega a esos 5, pero luego si vemos a Verstappen está aquí abajo. Entonces, bueno, está claro que ese DRS de Pérez funcionaba especialmente bien con el rebufo y todo. Si tú tienes esta velocidad punta, hombre, yo creo que hubiese sido un poquito más fácil defenderte de Albon. Que ojo, que fijaos dónde está. O sea, que Albon también tenía mucha velocidad punta. Su marca al final del primer sector son 322, pero ya son 8 kilómetros por hora menos, o incluso 9 si lo comparamos con Leclerc. Yo creo que realmente fue mala suerte. O sea, está feo en Fórmula 1 decir que has tenido mala suerte, por eso has perdido y ya está. Pero es verdad que la mala suerte aparece en Fórmula 1. Si tú paras y a las vueltas siguientes sale un safety car, ¿qué haces? Pues eso es mala suerte, porque es que encima ni había peleas excesivas en ese momento. No, de repente el Haas se para y sale el safety car. Es imposible prever qué va a pasar eso. Entonces tienes esa mala suerte y ya está. Pero yo creo que las decisiones que tomó Ferrari estaban bien. ¿Qué pasa? Que en Ferrari o ganas o pierdes. Si el McLaren no gana pero queda segundo, es un éxito. Si Aston Martin no gana pero queda segundo, es un éxito. En Mercedes pasa algo parecido a lo de Ferrari, solo que no tan exagerado porque no tiene, pues, a lo mejor tanta historia y todo y tal. Yo creo que ahí es donde se reside un poco el problema de Ferrari. Sigue creciendo la presión y todo eso. Entonces, lo que hizo en este caso, para seguir con las estrategias, estoy yendo un poco aleatorio, pero bueno, para seguir un poco con las estrategias, lo que hizo Norris, que es el que nos queda un poco, es poner el duro y tirar hasta el final, que es incluso lo que hizo Piastri. Lo que pasa es que Piastri ni siquiera paró con el safety car, paró antes. Entonces, ¿fue error de McLaren tal? Pues realmente no. O sea, hay como una especie de creencia o algo así que, bueno, no creencia, sino que gente que no tiene claro, pues si alguien es que no tenía el neumático blando disponible, tal. Nadie tenía el neumático blando nuevo disponible. Bueno, de hecho, tengo por aquí, voy a jugar a hacer alguna transición. Vale, yo creo que ahora me veis entero, no veis mi pantalla, entonces yo puedo hacer... Es que estoy investigando un poco todavía cómo se hace este tipo de cosas. Yo creo que esto... Ahora hago así, así y así. Vale, yo creo que ahora veis lo que es los neumáticos disponibles de cada uno. Vale, me sorprende que haya salido bien. O que no se vaya pillando y demás. De verdad, si se pilla en algún momento, si se empieza a laguear, si me escucháis bien pero la imagen va mal, os agradezco que me lo aviséis porque el otro día no me enteré de nada y no se veía absolutamente nada. O sea, se me refrescaba la imagen cada 5 minutos o más o menos. Entonces, lo que iba diciendo, estos son los neumáticos disponibles antes de cada carrera. Gracias, Dani, por el todo ok. Estos son los neumáticos disponibles antes de la carrera, ¿vale? Esto siempre lo sube Pirelli a su apartado para los medios, lo sube también a su cuenta de Twitter, o sea que no hay falsedad posible. Verstappen, nuevos tenía uno duro, uno medio y ya está, porque los que tenía disponible blandos eran usados. Pérez sí que tenía nuevos porque no pasó a Q3, como ya sabréis. Leclerc más o menos igual, solo que tenía 2 amarillos disponibles, 2 de los medios y el resto pues uno nuevo de cada uno y luego neumáticos blandos usados. Ocon sí que tenía uno nuevo porque tampoco entró en Q3 si no me equivoco. Entonces, o sea, la breve resumen por si alguien no está familiarizado con esto. Después de cada sesión de libres tú tienes que devolver neumáticos. Entonces, en el caso de Leclerc, por ejemplo, pues si no usaste o sea, lo que tiene toda la pinta, ¿vale? Es que en entrenamientos libres, pues no utilizaste ninguno medio, porque, utilizaste uno, entonces lo tuviste que devolver, porque tienes 2 de duros, 3 de medio y el resto son 8 de blandos. Entonces, si tú usas los que usas, luego tienes que devolver 2. ¿Cuáles vas a devolver? Pues lo que más hayas usado, ¿no? Entonces llegas a carrera con los neumáticos que sean. Si pasas de fase en clasificación, pues vas teniendo que usar neumáticos blandos y entonces ya no los tienes disponibles para carrera. Por eso Magnussen tiene 4 neumáticos nuevos de los blandos. También depende de los que te quites en entrenamientos libres y todo eso. El caso, Leclerc tenía 2 medios nuevos, pero tenía uno menos de blando, porque al final siempre tienes que tener, o sea, si pasas a Q3 y todo eso, tienes que tener 6 neumáticos. 6, sí. Entonces tenía 3 de estos, 2 medios nuevos y uno duro también nuevo. Pero nadie tenía los nuevos de este compuesto blando. El problema de esto es que muchas veces dicen, no, porque el neumático blando usado dura un montón. Porque el blando usado es mejor no ponerlo. Pero claro, ¿cómo de usado está ese neumático? ¿Vale? Porque tú tienes que ir devolviendo 2 neumáticos, como digo, después de cada sesión de libres. Pero no es lo mismo que lo hayas usado pues para hacer una tanda de 5 vueltas y simulando carrera, que lo hayas utilizado en una vuelta lanzada de clasificación,
que hayas dado una vuelta de calentamiento y hayas vuelto directamente al box, no hayas hecho ni una vuelta cronometrada, todo depende, ¿vale? Entonces aquí tenemos neumáticos usados, más o menos se puede intuir que el mejor neumático de cada uno es parecido, de los usados, pero ninguno lo tenía nuevo, ¿vale? Simplemente por aclarar el asunto. Voy a hacer otra vez la transición a ver si me sale bien. Vale. Que por cierto, también he mirado lo de los... bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero la botonera esta que vas cambiando de pantalla y tal. Lo que pasa es que creo que tampoco me va a salir muy rentable a mí el asunto ese. El caso... Si tenemos eso en cuenta de que no tenían el neumático blando nuevo disponible hasta el final y todo eso, ¿es un error de Norris poner el duro y tirar hasta el final? Pues, insisto, no hay que mirar tiempo de Russell que lo tengo aquí y decir, bueno, sobrado. 27 vueltas con el blando, mejorando prácticamente todas las vueltas de todas las últimas. Pues sobrado, porque como tú solo tienes que dar 15 vueltas, 14 o 13, creo que eran 13 en total, desde la 39 a la 52, sí, 13. Pues sobra ponerse el blando hasta el final, ¿no? Y incluso, yo entiendo que incluso en la retransmisión se diga, pues seguro que pone el blando y te sorprende y pone uno duro. Pero es verdad que si tú miras la degradación de los McLaren, fijaos en la tanda del neumático medio de Norris. Punto número 1 es espectacular porque los tiempos son tremendamente constantes. Alguna pelea en pista, un tiempo un poquito mejor, un puntito un poquito peor, pero es tremendamente constantes. O sea, fijaos que está 32.6, 32.6, 32.6, 32.7, 32.9, ahí tenemos ese fijito, 32.7, 32.7, 32.7, 32.8.0, 32.6, es decir, lo compensa la siguiente, luego otra vez 32.8, luego 32.5, al final sigue un poquito más regular, pero décima arriba, décima abajo. Esto es espectacular. Pero no vemos esa progresión constantemente hacia abajo, constantemente, como pasaba, por ejemplo, con Alonso. Fijaos en el tiempo de Alonso. No son tan constantes, es verdad, pero si os fijáis, va bajando, 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 bajando. Y llega a un 82.6. Pero partiendo desde aquí arriba. Estos tiempos no se cuentan. O sea, yo cuando intento calcular el ritmo de cada uno y todo eso, estos tiempos no lo tengo en cuenta. Lo que tienes en cuenta es, pues en vez de la media, coge la mediana para que no se desvirtúe tanto con los tiempos excesivamente buenos o excesivamente malos, todo eso. Pero bueno, el ritmo se ve claramente, o sea, si vemos la gráfica no hay duda, que va constantemente bajando. Es decir, en todo caso, tienes un problema de meter los neumáticos en temperatura. ¿Tuvo Norris que está aquí ese problema? Pues no, porque fijaos cómo empieza, o sea, Alonso 33.6 y él 32.6. Un segundo más rápido es McLaren que el Aston Martin. En la siguiente, 8 décimas. En la siguiente, otras 8 y así. Aquí empieza a haber cosas más irregulares, más raras. Aquí empieza a apretar Alonso. Aquí se pone constantemente pues a unas 4 décimas o así. Es decir, de un segundo que se sacaba aquí, luego 6 décimas y luego calcados estos últimos tiempos. Es verdad que Alonso es especialmente cauto en el principio del stint normalmente para ser especialmente agresivo al final, es decir, conservar mucho al principio, 10-15 vueltas, depende del circuito, y luego apretar más. Pero esto no lo podía haber hecho el McLaren, porque degradaba más. Norris lo dijo, la gente de McLaren lo dijo, que no tenían esa capacidad de conservar neumáticos tanto como Aston Martin o como Mercedes, que sin duda eran los dos que menos degradaban. Entonces, si tú ves esto, no te la puedes jugar a decir, pues si Russell ha hecho ese stint con el neumático blando, yo puedo hacer estas 13 vueltas. Uno, porque no sabes cuántas vueltas van a ser en el momento que paras. Y dos, porque tu degradación no tiene por qué ser la misma. Y luego Alonso sí que puso el blando y fijaos que los tiempos un poquito irregulares, estaba todo el mundo muy pegado, peleas en pista y demás, pero más o menos estables. No se ve que bajen por la baja degradación y mucho menos, sino que se mantienen. Que era un poco también lo que hizo Russell. Lo que pasa es que Russell sí que es verdad que iban bajando un poquito los tiempos, sobre todo en esta parte. Entre las vueltas, más o menos por aquí la 14 y la 22 o así, sí que baja, luego empieza a subir. Pero la tendencia general, sin duda, es bajar. Entonces, eso de extrapolar, pues este tenía tanto degradación, lo voy a tener yo también, así que pongo el blando y tiro hasta el final, es más complicado que eso. Así que no es tan fácil, es decir, voy a coger esto y lo voy a extrapolar a otro coche y ya está, ¿vale? Así que para mí la estrategia estaba bien, incluso luego la de Piastri, ya para terminar, que entiendo que eran un poco las mayores dudas que había. Si nos fijamos en la de Piastri, lo que pasa es que para antes. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Paras 3 vueltas más tarde porque has hecho un safety car para poner el blando, intenta atacar y tal? Pues, hombre, viendo el ritmo que tienes, consérvalo.
Que te van a atacar por, bueno, pues los pilotos que vienen detrás, porque en ese momento pues además estaba, bueno, Hamilton estaba tercero, pero justo detrás tenías a Russell. Pues sí, te va a atacar, y como un loco, porque encima lleva el neumático medio, que no es el blando, porque ella puso el blando, tuvo que poner el medio, pero aún así tú vas a poder defenderte, que es lo que se vio. Fue apurado, es verdad, pero funcionó. Que por cierto, la actuación de Piastri a mí me sorprendió gratamente. O sea, esperaba, de Piastri prácticamente todo el mundo esperaba mucho, pero este año hizo una temporada discreta. No es lo mismo tener un coche que está para ser segundo, que de hecho es el segundo, que tener un coche final de parrilla, ¿no? Como era al principio. Pero es verdad que a mí me sorprendió gratamente, porque no solo era se coge al DRS, o sea, de Norris, mantiene, tal, no, sino que cuando se distanciaron un poco seguían manteniendo ese ritmo. De hecho, si me pongo aquí a quitar a todo el mundo y a dejar un poco a los de arriba, incluso, bueno, Piastri no lo voy a quitar. Voy a quitar a esta gente de aquí, incluso a Russell y Sainz. Dejo a Verstappen porque es la referencia. Esto es la distancia hasta el primero. La distancia de Verstappen al primero, pues evidentemente es cero, porque el primero era él, ¿no? Cuando se salen de DRS, que fijaos que aquí Norris está a 2,4, Piastri está a 4,3, es decir, no tiene DRS ninguno de los dos, más o menos a partir de la vuelta 10. Aquí la vuelta 10 justo estaba a 1,1, justo se salió de DRS Norris, pero Piastri estaba. Luego entra Norris, perdón, y Piastri se queda en el límite. Hubo aquí como 3 o 4 vueltas que estaban ahí, y luego ya Verstappen se distancia, pero aún así el ritmo de Piastri no es precisamente peor que el de Norris, ni mucho menos. Un poquito sí, de hecho, aquí podemos comparar los tiempos de los dos. Primeras vueltas, pues sí, sobre todo aquí se ve que Norris, que es la línea turquesa, sí que es un poquito mejor. Luego prácticamente aquí calcados. Luego aquí se intercambian los tiempos. Aquí al final sí que es un poco más regular Norris, que eso pues le valió de mucho, tanto para conservar neumáticos como para marcar bien la distancia con su compañero. Pero realmente el ritmo de los dos es muy muy parejo. Y que Piastri haya conseguido eso en relativo poco tiempo, porque es verdad que, bueno, ya llevamos una cuanta carrera, creo que esta es la 11ª del año, pero aún así, o sea, tiene mucho mérito. Bueno, creo que es la 10ª, porque como no fue Imola, se ha quedado esta como la 10ª, pero aún así tiene mucho mérito lo que hizo Piastri, y viendo de dónde venía, a mí me sorprendió, porque ya no es solo lo que digo, te mantienes detrás de tu compañero, aprovechas el DRS y ahí te mantienes, sino que es que encima tuvo que defenderse, tuvo que atacar en algunos momentos para poner nervioso a Verstappen, sobre todo la salida. Hizo una salida buenísima, incluso mejor que Norris. Lo que pasa es que se encontró, evidentemente, con ese tapón de Norris y Verstappen y le costó ganar la posición. Pero si hubiese sido Piastri el que salía segundo, hubiese pasado a Verstappen. Y si no hubiese estado Verstappen porque salía Norris primero y Piastri segundo, yo creo que Piastri hubiese adelantado también a Norris. O sea que la carrera de Piastri para mí perfecta. Al nivel de la de Norris, que se llevó lo de piloto del día, pero es verdad que es que el ritmo de Norris tan constante, vuelta tras vuelta tras vuelta, es una barbaridad. Así que, para mí, bueno, de hecho, saco los, también como, un poco más arriba, saco como el ritmo, que no hay que tomárselo al pie de la letra, porque no es lo mismo hacer una tanda, por ejemplo, Norris, desde la vuelta 1 hasta la 32 con el medio, y Piastri desde la 1 hasta la 28. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que si los tiempos siguen bajando, esas vueltas de más que haces, vas a tener un ritmo un poquito mejor. Habría que tenerlo en cuenta para saber si el ritmo realmente era mucho mejor o no. Pero saco siempre el ritmo y si os fijáis, Norris 32.8, Piastri 33.0. 32.855, ¿vale? Para ser más exacto. Es decir, le saca pues 10,5, sabiendo que alargó un poquito más su stint y esas últimas vueltas eran más rápidas que... Uy, perdón, aquí abajo. Esas últimas vueltas fueron más rápidas que las del principio del stint, sobre todo estas que eran más irregulares y demás, ¿vale? Aquí estábamos pues 33 bajos y estas últimas son 32 altos, ¿vale? Entonces, incluso medios. Entonces esas últimas sí que te benefician en cuanto al ritmo puro, porque claro, si va bajando, eso lo tiene también en cuenta si hacemos lo que es el número del ritmo, que es, si hubieses hecho todo un stint sin ningún tipo de interferencia, pues la media que hubieses hecho en ese stint hubiese sido esto. Pero hay que tener en cuenta que puedes encontrarte doblados, que tienes vueltas especialmente malas, que de repente coges rebufo de RS y haces un vueltón. Todo eso se tiene en cuenta, por supuesto. Pero aquí se ve también que el ritmo de Piastri era espectacular. De hecho, Norris desde la 1 hasta el 32 hizo 32.8 y Hamilton desde la 1 hasta el 32 33.178. Es decir, le sacó pues más de, bueno, en torno a 2 décimas, cosas así. Pues un poquito más, 2 décimas. 2 décimas en ritmo puro. El McLaren al Mercedes, que era el tercer equipo, porque Aston Martin, bueno, Alonso está aquí, desde la 1 hasta el 32, 33.7, mientras que Hamilton era 33.1, es decir, 4 décimas. Alonso
bastante desaparecido. Es verdad que tuvo varias vueltas especialmente malas al principio, como que incluso conservó demasiado al principio para intentar tirar al final del stint y poner nervioso a alguien, que es algo que le gusta mucho hacer, pero Aston Martin no estaba aquí. Tampoco es que se le esperase, porque se ha dicho desde el principio que este circuito no le iba a venir bien y todo eso, pero quizá no tanto. Porque claro, encima de repente McLaren da un salto, pues tú ya no eres el cuarto, ahora eres el quinto. Y eso a mí es algo que me sorprende, porque yo esperaba que este año como que fuesen evolucionando poco a poco el coche, que se fuesen pues acortando distancias, que alguno adelantase a otro, pero en vez de ser algo progresivo, de repente es alguien cambia el suelo y da un salto. O sea, McLaren cambió suelo, pontones, halo y no sé qué más, algo de refrigeración de frenos o algo así en Austria, y aquí cambió alerones, cambió algo también de la refrigeración y creo que de las suspensiones. Yendo a grandes premios en el segundo equipo, que habrá que ver dónde está en Hungría, si esto se mantiene, pero en la batalla de esos otros 3 equipos, Ferrari, Aston Martin y Mercedes, ya se ha metido. Y me extrañaría que de repente en Hungría se hunda, que a lo mejor eres el quinto o el cuarto equipo en vez del segundo, pues a lo mejor. Pero meterte ahí me parece que tiene un mérito brutal, y yo creo que es algo positivo, ¿no? O sea, más equipos, esto es la opinión de cada uno, incluso medio polémico, pero a mí me gusta más que haya equipos más clásicos, un Ferrari, un McLaren, un Williams, que sí, que ha cambiado el accionariado, que quien empezó en ese equipo no tiene absolutamente nada que ver con quien está ahora, ni mucho menos, pero prefiero ver esos nombres al menos arriba que no equipos, pues con todo el respeto, que a lo mejor no tienen esa historia, ¿no? O incluso que haya competencia, por supuesto, entre estos históricos y los que no, pero ver a un McLaren abajo del todo, un Williams abajo del todo, como vimos esta temporada, hombre, pues es un poco descorazonador, ¿no? Que sabemos que ya la familia Williams pues no está en el equipo como tal, sino que lo lleva, creo que era un accionariado externo, yo no sé qué historia, como que lo compraron, pero bueno, por lo menos sigue siendo Williams, ¿no? Al menos el equipo con ese nombre. Conclusión, tema estratégico. Para mí, no hubo grandes errores, hubo grandísimos o enormes, mejor dicho, aciertos, eso sí, como es el caso de Russell, que se atrevió a poner el neumático blando, probablemente porque tiene mucha información de los entrenamientos libres. Mercedes es un equipo que cuando dominaba, eso también era un gran punto a favor, que siempre estaban ahí, siempre acertaban con la estrategia, tenían mejor información que nadie prácticamente. Es decir, el uso de los datos que sacan en pistas libres y todo eso, o incluso que puedes extrapolar o puedes utilizar datos de otros grandes premios, eso Mercedes siempre lo ha tenido prácticamente perfecto. Incluso vimos una época en la que Red Bull era el rival directo y no lo tenía tan claro, eso ya como que ha quedado en segundo plano porque tiene un rendimiento muy superior al resto, pero para mí Mercedes siempre ha sido el gran equipo en cuanto a sacar información de valor y luego utilizarla en carrera para las estrategias. Y aquí pues no me cabe duda, porque si no, no te la juegas con Russell. Se la jugaron con el blando, que es jugártela, vamos a intentar adelantar a las primeras vueltas, aunque luego la estrategia se vea perjudicada, pero ya veremos cómo nos defendemos. Pero es que no fue el caso, o sea, el caso es voy a ir más rápido y encima voy a alargar el stint todo lo que yo quiera. Entonces le salió muy bien la jugada a Mercedes, pero otros equipos no es que fallaran, no es que Mercedes fallase por no hacer la misma estrategia que Russell, es que no la podía hacer. Yo creo que Ferrari pudo hacer la estrategia que pudo hacer, no tenía más. Y evidentemente cuando entró Leclerc, como hemos visto antes, que paró muy pronto, está justificado porque paras tan pronto. Y con Carlos pasa lo mismo, está justificado que pares ahí y pongas el neumático duro. Has hecho prácticamente la mitad de la carrera con el medio. Te compensa estirarlo más sabiendo que ya a lo mejor aparecen vibraciones, aparecen cosas de temperatura que no te gustan, que tienes un piloto pegado por detrás, pues pones el duro, que sabes que va a ir más o menos bien, que tampoco es que fuese mal, y tiras hasta el final. O sea, yo creo que la cuestión no es que el duro funcionase mal, yo creo que la cuestión es que el blando en determinados pilotos funcionó especialmente bien, que luego Hamilton puso el blando y no fue capaz de adelantar a Norris con el duro. Se ha visto que el ritmo del McLaren era mejor, en torno a esas 2 décimas por vuelta, pero el neumático blando respecto al duro te tendría que dar más de 2 décimas por vuelta y aún así no fue capaz de adelantarlo. Así que, o sea, yo entiendo la especie de catastrofismo o algo así de decir, oh, pues ya han fallado otra vez, sobre todo con Ferrari, siempre es como ensañarse mucho más con Ferrari, pero realmente yo no vi eso. No sé si compartiréis mi opinión o no, pero yo por lo menos analizando los datos y sobre todo analizando lo que tenía Ferrari en ese momento, para mí no es que cometiese un error tremendo ni mucho menos. Visto esto, tema de estrategias y tal, hay otro asunto que bueno, sobre todo con lo que os decía antes de las preguntas y respuestas de Instagram y tal, incluso por redes sociales que he ido viendo y demás, y es el tema de los neumáticos. Yo entiendo que Pirelli
Claro, solo tienes un fabricante, que es Pirelli. Entonces, si hay que echarle la culpa a alguien, ¿a quién va a ser? Pues a Pirelli. Y cuando hay algo que no va bien en los equipos, pues le echan la culpa a Pirelli. Entonces, todo el mundo le echa la culpa a Pirelli porque es una empresa, digamos que independiente, que van a hacer un trabajo, dar sus neumáticos a la Fórmula 1 y ya está. Entonces, si algo pasa, pues es culpa de Pirelli. Hay como dos grandes bandos en cuanto al tema de neumáticos. Está el bando de hay que apretar al máximo, esto de que los pilotos tengan que estar conservando neumáticos todo el rato no tiene ningún sentido, hay que poner unos neumáticos que aguanten toda la carrera si hace falta para que los pilotos aprieten constantemente, que no te salga rentable conservar neumáticos, que esta posición, bueno, punto número 1 la comparto menos y punto número 2 creo que es un poco utópica y que no se podría llegar porque en prácticamente todas las competiciones de automovilismo, si no en todas, se conservan neumáticos. O sea, si nos vamos a categorías tipo Indy, que es como más de la vieja escuela, o sea, no tiene mucho que ver con la Fórmula 1, también se conservan neumáticos. Si tienes que jugar con varios, bueno, en ese caso son dos compuestos, como si fuese duro y blando, es como el principal y el alternativo, o algo así lo llaman. O sea, traducción más o menos al español y todo el mundo tiene que conservar, porque si tú aprietas de principio a fin vas a tener que parar muchas veces y no te sale rentable. Entonces, si conservas y aguantas 2-3 décimas por vuelta y te ahorras una parada o dos paradas, pues evidentemente te sale rentable. Entonces, la opinión de que hacer que los pilotos de una manera u otra aprieten de principio a fin y no haya que conservar y todo eso para ver hasta dónde llega cada piloto, no creo que ni siquiera sea posible. Que ha habido algunos puntos concretos en los que se ha visto, hemos visto alguna batalla de Alonso con Hamilton que tendrían que tirar ya hasta el final, apretando, dejándose de conservar y demás, sí que no lo podemos encontrar de forma puntual. O sea, o incluso aquí, si este safety car, en vez de terminar aquí, hubiese terminado pues para algún problema logístico o lo que sea en las últimas 5 vueltas, pues ahí la gente iba a tirar como locos. Incluso los del blando, porque son 5 vueltas, vas a muerte y ya está. Pero no creo que sea rentable o sea, ni siquiera posible para carreras enteras. Y luego está la otra opinión de estos neumáticos duran demasiado, que si Piedrelli, que si son piedras indestructibles. A ver, este año tenemos un nuevo compuesto que es el C0, que no es exactamente el C0 el nuevo, sino que metieron uno intermedio. Bueno, el caso, tenemos 6 neumáticos, desde el C0 hasta el C5. Y Pirelli trajo C1, que es el segundo más duro, como el blanco aquí, que sería el duro. Problemas de Silverstone. Bueno, de todos los circuitos en general, que Pirelli tiene que decidir qué neumático llevas con bastante tiempo de antelación. Y amigos, la meteorología no es una ciencia exacta que puedas averiguar con un mes de antelación, sino que varía. Incluso de aquí decían, se espera lluvia en 3 minutos y no llovía. Pues imaginaos con semanas de antelación. Es muy complicado saber qué temperatura va a hacer, si va a hacer viento, si va a salir el sol, si va a hacer mucha temperatura, si va a hacer baja. Silverstone es un circuito de muchísimas cargas laterales. Entonces, pues bueno, voy a poner otra cámara que me vea yo más en grande. Aquí. Silverstone es un circuito de mucha carga lateral. Entonces eso provoca estrés en los neumáticos. Hay varias maneras de degradar los neumáticos. Breve resumen. Tienes estrés lateral, que es por curvas muy rápidas, porque eso depende de la carga lateral que le exijas al neumático, que depende del radio de la curva, es decir, de si una curva es más cerrada o más abierta, lógicamente, y depende de la velocidad a la que la tomes, y eso es exponencial. Entonces, si coges una curva a 230, la curva que sea exactamente igual, la coges a 200, degradas menos que si la has cogido a 230. Entonces, es un circuito en el que no solo tienes curvas tan rápidas, sino que tienes constantemente un lado y otro. Y eso al neumático le quema mucho, le estresa lateralmente mucho. Luego tenemos el factor del estrés longitudinal, que es un circuito en el que se frena mucho, se acelera mucho. Eso estresa longitudinalmente los neumáticos, porque lateral es curva un lado y otro, como cuando vas en el coche y coges una curva, que te vas hacia el lado. Pues es eso. Cuando frenas, te vas hacia adelante. Cuando aceleras, te vas hacia atrás. Pues eso es algo así, pero traducido a los neumáticos de cómo se comportan, sería el estrés que sufren. Silverstone, estrés longitudinal es medio tirando abajo, porque hay algunas frenadas y que hay algún tramo en el que es importante salir rápido de curva lenta, pero la enorme mayoría es estrés lateral, que es altísimo. Entonces, estrés longitudinal yo diría medio bajo, estrés lateral muy alto. Y encima es un circuito relativamente abrasivo, que es la otra cuestión importante en cuanto a la degradación de un circuito, visto únicamente el circuito, sin tener en cuenta factores meteorológicos y demás. Entonces, si el circuito es muy abrasivo, que en este caso no es que sea el más abrasivo, pero sí que tiene una abrasión media alta, pues tú aquí te curas en salud. Porque si tú tienes un Silverstone en el que encima
pues la carrera es en julio, y como salga un día de 30 y pico, 40 grados o a lo que se llegue en Silverstone, que supongo que no será tanto como aquí, pero hay días muy calurosos. Entonces, si pega el sol durante toda la semana, una temperatura altísima, la pista se pone muy, muy caliente. Y si tú tienes un asfalto de abrasión media alta y un estrés lateral altísimo, no solo es que pues, el asfalto está caliente, se va a degradar más y ya está, no, sino que el estrés lateral de los neumáticos va a sufrir un montón. O sea, la goma del neumático, bueno, es una goma porque es un material elástico. Si tú le aumentas mucho la temperatura a ese material elástico, las propiedades elásticas, o sea, que un material sea elástico es que tú lo puedes deformar y cuando sueltas vuelve, como un muelle. Que si sigues estirando al final te lo cargas, como un chicle. Pues si tú estiras mucho el neumático y luego lo sueltas, vuelve, ¿no? Que es lo que pasa en curva cuando luego te pones en recta. Se deforma lateralmente y luego vuelve a su posición. Pues si a eso le sumas una temperatura muy alta, el material pierde ciertas propiedades elásticas. Entonces, como que, bueno, en resumen, se va a sobrecalentar mucho más, se va a degradar mucho más. Si tú traes esta gama de neumáticos y te sale un día tremendamente caluroso, como el que hubo en Barcelona el año pasado, que yo no sé cuántas paradas se hicieron, creo que era una carrera 3 o 4 paradas, pues vas a tener algo parecido. Que no es tan extremo el clima en Silverstone como en Barcelona o en España en general, pues es verdad, pero te pueden salir esos días. Entonces vas a forzar una estrategia a 2 paradas sí o sí. Que de hecho creo recordar que el año pasado fue a 2 paradas. Entonces, no es que Pirelli se equivoque, sino que si tú traes en vez del C1 como el duro, C1, C2, C3, traes C2, C3, C4, aquí traes como duro el que has traído como medio y te sale un día caluroso, vas a tener estrategias a 3 paradas. Y eso no lo quiere, ni lo quiere Pirelli, ni lo quiere la Fórmula 1. Yo entiendo que hay aficionados que sí. A mí me gustan estrategias, opinión personal, a 2 paradas. Porque tiene más gracia, puedes jugar con más neumáticos, no son 2 solamente. A mí me gustan 2. Porque si empezamos a meter 3 paradas, la cosa se lía bastante. Y luego, bueno, si es personal para explicarlo es más lioso, aunque es más entretenido. Pero es verdad que la gente se empieza a liar cuando ve una carrera. Y yo creo que ya la Fórmula 1 está bastante liada tal y como está. Siempre, es verdad que el típico comentario de Ferrari no para de liarla, pues este hace no sé qué todo el rato. Este tipo de comentarios es normalmente porque es complicado entender la Fórmula 1. Y que ahora Carlos vaya mal, y que ahora Alonso vaya mal, y que ahora vayan bien, y que ahora Norris se quede cerca de la pole y demás, son cosas que son complicadas de entender. Pero si seguimos liando más la cosa con carrera pura, 3 paradas, yo creo que ya es excesivo. Entonces, para mí lo óptimo son 2. Si tú traes aquí esa gama un poco más blanda, te sale un día tan caluroso y tienes estrategias a 3, 4 paradas, porque no hay quien aguante, que incluso se puede llegar a ver que el neumático blando en clasificación no sea el óptimo porque a mitad de vuelta ya te lo has cargado y haces la otra mitad de la vuelta con el neumático sobrecalentado y degradado y no vale para nada, entiendes la expresión, pues tampoco es lo que quieres. Entonces la estrategia de Pirelli es, tenemos 2 opciones, porque ya más blando, más duro no se contemplaba. Normalmente barajan 2 opciones, una un poquito más dura, otra un poquito más blanda. ¿Cuál vas a coger para un circuito de media alta abrasión y altísimas cargas laterales, estrés lateral en los neumáticos? Pues coge la opción segura, porque Pirelli lo último que quiere es que aparezca por la tele neumáticos Pirelli reventando, con pinchazos, que no valen para nada, que los equipos criticando que se degradaban muchísimo. Eso no lo quiere Pirelli, porque Pirelli está en la Fórmula 1 para, en cierta medida, compro que para mejorar sus compuestos, investigación, el I+D, todo esto, pero sobre todo a nivel de imagen, decir, oye, que yo soy el que da los neumáticos a la Fórmula 1, que esa es otra, porque los neumáticos de Fórmula 1 nunca en la historia ni de la Fórmula 1 ni del automovilismo en general han sido tan exigentes como ahora, o han tenido que soportar tantas exigencias como ahora, porque estos Fórmula 1 son tremendamente rápidos y además son muy grandes, pesan mucho y todo eso lo tiene que soportar el neumático. ¿Qué te vas a decir? Pues a ver si se va Pirelli y entra otra marca. Pues es que va a pasar lo mismo. Porque tú no puedes hacer un neumático que sea perfecto en todos los sentidos. Empezando porque nadie quiere lo mismo. Entonces, si das una cosa, la gente lo va a criticar. Y si das otra, lo van a criticar también. ¿Por qué los neumáticos? ¿Por qué el C0 es más duro y más lento que el C1? Pues porque va de eso. O sea, es el agarre químico y toda esta historia que se va degradando el neumático. Si tú quieres un neumático que agarre más, para ser más rápido, se va a degradar más. Y eso es así. Entonces, es imposible encontrar el neumático ideal. Queremos una Fórmula 1 que tenga 8 neumáticos diferentes en vez de 6, como tenemos ahora. Bueno, realmente tenemos 8 si metemos los 2 de lluvia, pero 8 neumáticos de seco o 12 neumáticos de seco. Pues ya
el tema del C0 hasta el C5, eso lía mucho a la gente. Que luego se simplifica y sabes que cada gran premio tienes el blando, el medio y el duro. Y eso ya a la gente le gusta más. Pero ojo que el duro de este circuito no es el duro del otro, entonces a un equipo le puede venir mejor, a otro peor. Es complicado. Pero si tienes tantísimos, lo que va a pasar es que la diferencia entre un neumático y otro sea mínima. Entonces te da igual poner el medio o el duro, porque la diferencia es mínima. Y eso tampoco lo queremos. Nosotros queremos que haya mucha diferencia entre los neumáticos. Es tremendamente complicado. Y encima hay que añadirle que los equipos no paran de mejorar el coche. Y mejorar el coche no es ahora es más rápido. Y va a tener que soportar más carga lateral y demás. Que eso más o menos, todos los equipos soportan más o menos las mismas. El Red Bull puede soportar más por lo que sea. Pero todos soportan más o menos las mismas más cargas laterales. Cada uno tiene su configuración aerodinámica, que eso hace que se desgaste más o menos los neumáticos, que aquí por ejemplo Aston Martin llevaba mucha carga aerodinámica, entonces degradaba menos. Ferrari llevaba menos y por eso degradaba más. Pues encima los equipos van mejorando mucho el coche, y no solo lo mejoran en rendimiento puro, sino que lo mejoran en estrategia. Y cuando tú mejoras el rendimiento a nivel estratégico del coche, significa que vas a degradar menos, es lo que quiero decir. Entonces te despistan los equipos, porque tampoco degrada lo mismo como hemos visto el Ferrari y el Mercedes. Y tampoco van a exigir lo mismo el Red Bull que el Haas o el Alfa Tauri o el que queráis. Entonces, realmente la labor de Pirelli es muy complicada. Yo creo que Pirelli realmente hace lo que tiene que hacer. Hay veces que se equivoca, por supuesto que sí. De hecho, en el podcast Técnica Fórmula 1, que es en el que participo toda la semana, que es de Raúl Molina, siempre comentamos el tema de los neumáticos. ¿Qué nos parece la elección de neumáticos? Comentamos el tema de presiones. Y yo recuerdo que me preguntó, como todas las semanas, qué gran premio, que hacemos la previa, comentamos el neumático que hay y tal. Y yo pensé, pues me ha parecido normal la elección. O sea, me alegro que no haya cogido la versión más blanda, pero creo que, perdón, la más dura, porque entonces sería estrategia una parada fija, pero si hubiese cogido la más blanda hubiese sido demasiado arriesgada, así que yo desde fuera creo que es la decisión lógica. ¿Que luego duraba demasiado? Pues es verdad. Pero otra vez es juzgar a posteriori la decisión que se tomó, y no que se tomase la mañana del viernes para esos entrenamientos, sino que se tomó con mucha antelación. Entonces es complicada la labor de Pirelli, y tampoco, pues, otra opción. Pues vamos a meter competencia, vamos a meter a otro fabricante de neumáticos, que así se peleen entre Pirelli y el fabricante que sea, que si Michelin, que si Bridgestone, que el que sea, y así que compitan entre ellos y van a mejorar mucho los neumáticos. Verás como así se ponen las pilas, porque tal, si hay un neumático que funciona mejor que otro, el que tenga el neumático que funciona peor no tiene ninguna opción. Y si llega Red Bull a un acuerdo con ese neumático, el dominio no iban a ser 4 décimas, iba a ser, bueno, depende de la diferencia que hay entre neumáticos, pero iba a ser mucho más. La pieza más importante son los neumáticos. Como no le den la misma a todo el mundo, mala cosa. Si ya se lió con el tema de los motores, de la unidad de potencia que la Mercedes destacaba por encima del resto y demás, pues el neumático cuenta más todavía. Porque por mucha aerodinámica que tú tengas, por mucho potencia del motor que tengas, como los neumáticos tiendan a bloquearse, no agarren lo suficiente, se deformen demasiado, se degraden mucho, lo que sea, la carrera se te va al traste. Entonces no es precisamente fácil esa tarea de Pirelli, y tampoco traer un nuevo competidor. Quitar a Pirelli y meter a otro, pues el rendimiento de los coches iba a estar aquí, el de los neumáticos iba a estar aquí. Porque ahora el nuevo fabricante tendría que ponerse las pilas y llegar al nivel al que ha llegado Pirelli. Con ensayo y error, que han cometido sus errores y muchos. Ha habido cambios a mitad de temporada de los neumáticos, como hubo precisamente en Gran Bretaña, que a mí no me gustaron nada. Pero bueno, al final han ido aprendiendo, y los neumáticos en sí, criticar al neumático Pirelli porque dura demasiado o sabiendo lo que tiene que soportar ese neumático, es una locura. O sea, ahora, otra cosa es que haya dos contendientes, digamos, o dos posibles neumáticos en la Fórmula 1, Pirelli y Michelin. Y resulta que el Pirelli, todo el mundo que monta Pirelli está por debajo de lo que están montando los Michelin. Pues evidentemente se puede decir, pues el neumático Pirelli no está a la altura del neumático Michelin. Porque es más lento, porque degrada más, por lo que sea. Pero teniendo un único fabricante que es Pirelli, decir que son malos o que no valen para nada o qué tal, hombre, me parece cuanto menos atrevido, porque suficiente tiene que soportar esos neumáticos. E incluso se criticó mucho el neumático de lluvia excesivamente. O sea, parezco aquí embajador de Pirelli, pero no tengo ningún tipo de contrato, ni de amistad, ni nada por el estilo con Pirelli. Pero es verdad que me da la sensación de que se critica muchas veces demasiado. Igual que pasaba con Ferrari. Entonces, se ha criticado pues que duran demasiado los Pirelli, ¿qué tal? A mí me parece que dura lo que tienen que durar
que han modificado muchas cosas. A mí cuando cambian algo a mitad de temporada no me gusta. Lo que os decía de la lluvia, que se criticó mucho porque decía que no se podían utilizar y demás, muchas veces no era problema de Pirelli. Era el spray de los coches que no se ha terminado de solucionar porque el difusor hace el spray es esa nube de agua así turbulenta, medio aire, medio agua, que sale por detrás de los coches, que pues no ves nada. Si no ves... O sea, no es que el neumático no agarre, es que el piloto no ve y si no ve no se puede correr. Hay veces que había una tormenta tremenda, ya no solo por lluvia, sino por viento, y el helicóptero médico no podría acceder al circuito en caso de ser necesario. Pues eso, evidentemente, no es culpa de los neumáticos. Este año, es verdad, dicho eso, que ha habido grandes premios en los que el neumático de lluvia no funcionaba, sobre todo los primeros años. Luego se ha probado poco, entonces también es verdad que es complicado desarrollarlo, porque como con ciertas condiciones no se puede correr directamente, pues es complicado probar el neumático de lluvia y saber si funciona si no se usa. Pero bueno, aparte de eso, algunas veces sí que dio la sensación de que no funcionaban bien, y creo que fue en el anterior Gran Premio dijeron, vamos a traer el neumático de lluvia que está renovado y ya no necesita, no es que sea mejor que el anterior, es que no necesita ni calentarse. Es verdad que no tiene nada que ver el agarre de un neumático de lluvia con uno de seco. Es decir, que no necesites las mantas térmicas y demás para el de lluvia, no es que apliques una cosita al de seco y ya vaya a funcionar, porque el agarre es muy distinto. Pero es verdad que eso era algo sorprendente, a mí me sorprendió. Yo pensé, bueno, le vamos a dar el voto de confianza, pero sabiendo que no es que vayas a pasar de un neumático de lluvia que no funciona a uno que funciona, sino que encima va a funcionar mejor y sin calentamiento. Pues efectivamente parece que funcionó. Porque eso incluso se llegó a probar en el WEC, que neumáticos que no necesitaban manta térmica para calentarse, y fue un auténtico desastre, no agarraba nada, la primera vuelta era de supervivencia pura, me parecía un rally. Pues no fue así y el neumático funcionó. En este Gran Premio nos dijeron que iban a cambiar algo de la carcasa, creo, algo del material de los neumáticos o no que sé qué historia, pero que no se iba a notar nada, que era solo para que aguantasen un poquito más en cuanto a creo que era en cuanto al cliff, que es como el punto en el que el neumático ya está como en las lonas, ¿no? Que se dice, pues como para que aguantase un poquito más en ese punto y demás, pero que en rendimiento puro no se iba a notar nada. Y yo al menos no he escuchado a ningún equipo quejarse de los neumáticos, que iban a quejarse. Cuando haya algún perjudicado se iba a quejar el primero. Y no lo he escuchado. Así que yo creo que Pirelli por lo menos se merece ese voto de confianza en ese sentido. Entiendo las críticas porque nunca llueve a gusto de todos, nunca mejor dicho, y tampoco es posible tomar una decisión que guste a todo el mundo, pero yo creo que Pirelli se ha adaptado a la Fórmula 1, la que la Fórmula 1 le ha pedido, porque hay veces que se dice, no, es que Pirelli... Pero claro, si la Fórmula 1 le dice, oye, vamos a tener 6 compuestos, porque yo quiero que a nivel estratégico las carreras sean a 1 o 2 paradas. Pues Pirelli dice, vale, pues te doy 6 compuestos. Cada uno con su diferencia. ¿Hay más diferencias entre el C2 y el C3 que entre el C0 y el C1? Pues seguramente. Pero tienes esa especie de escala de todos los neumáticos, que es lo que te pide la Fórmula 1. Otra cosa, gente que dice, bueno, pero es que el neumático blando ni se usa en carrera. En la anterior creo que no se utilizó. En esta, Russell te hace más de media carrera con el blando, pero hay carreras en las que no se usa el blando. La gente dice, bueno, pero es que hay que utilizar los 3 porque ese neumático blando no se usa, porque es demasiado blando, porque lo que sea. Pero cuando Pirelli publica, estos son los neumáticos para este Gran Premio, te dice neumático de clasificación, el C4, neumáticos de carrera, C3 y C2. Por tanto, es que Pirelli ya parte de la base de estos van a ser los de carrera, que son el medio y el duro, y este va a ser el de clasificación, que es el blando. Eso no indica o no hace que esté prohibido utilizar el blando como neumático de carrera, ni mucho menos, pero es verdad que se parte de la base, que esto siempre es Pirelli de la mano con la Fórmula 1, este es el neumático que se va a utilizar. Bueno, no sé cómo veréis vosotros el tema de Pirelli, yo creo que se critica muchas veces demasiado y al final hacen lo que pueden hacer. O sea, incluso hay muchas veces que dicen, no, es que la Fórmula 1 es aburridísima porque en el pasado, no sé qué, en el pasado terminaba un coche a los 20 segundos otro, a los 20 segundos otro. Lo que pasa es que siempre nos quedamos pues con los recuerdos de las batallas en pista que eran preciosas, de no sé qué piloto contra no sé qué otro, y era todo maravilloso y estupendo. Pero la realidad es que era más complicado que eso. Así que, bueno, yo entiendo que más o menos, no sé si compartiréis mi opinión o no, pero es un poco como yo veo el asunto. Otra cosa que también me habéis comentado es el tema y que quería yo comentar también, por supuesto, era el tema de las mejoras de McLaren, que si van a estar en todos los grandes premios, que si tal, que lo he comentado un poquito antes, pero es verdad que a mí me sorprendió mucho porque de repente el año pasado empezó mal y yo lo podía entender, porque bueno, al final es una nueva reglamentación, tú pruebas un concepto,
puede funcionar, puede que no funcione, pero es tu concepto. Y luego ya tendrás tiempo de evolucionarlo. Si es un desastre y tú optabas o tú querías optar a todo, pues mira, vamos a probar otro concepto prácticamente entero. Rescatamos algunas cosas, pero probamos un concepto entero. Pero la verdad es que no funcionó. De hecho, McLaren era el equipo que tenía las suspensiones al revés, que tenía la suspensión pull delante y push detrás. La suspensión, cuando digamos que se acerca la rueda al chasis, coges un resalto. Si eso provoca que el muelle amortiguador se comprima, es push. Si provoca que cuando la rueda se acerca al chasis, irónicamente o contraintuitivamente, hace que el muelle amortiguador se estire, es pull. Porque por los balancines de las suspensiones y tal. Pues McLaren jugó al revés. Creo que Red Bull tenía pull en las dos, cuando normalmente es push delante, pull detrás, y McLaren lo cambió. Lo que el resto de equipo tenían detrás, ellos lo tenían delante, y lo que el resto tenía delante, ellos tenían detrás. Que al final, en Fórmula 1 puedes configurar, a nivel de setup, puedes configurar lo que tú quieras. Pero es verdad que es un poquito... Es mejor la pull porque, bueno, de hecho en YouTube hice un vídeo explicando todo este asunto. Pero bueno, es un poco largo, tampoco me quiero entretener mucho. El caso es que la pull es más complicado acceder para cambiar algunos ajustes, los reglajes y demás, pero tienes el centro de gravedad más bajo, que es algo que te suele interesar. Y digo suele porque esto del centro de gravedad es, no, cuanto más bajo mejor y se acabó. Pero es lo mismo tener en cuenta el centro de gravedad que corresponde al tren delantero, el que corresponde al tren trasero, si quieres más balanceo, si quieres menos, porque a veces te compensa, a veces no. Es complicado, pero McLaren se atrevió con ese concepto y no le funcionó en absoluto. Luego fue cambiando el coche. De hecho, ahora mismo no recuerdo qué concepto tienen de suspensión delantera y trasera, porque además en este Gran Premio o en el anterior, no recuerdo bien, la cambiaron, o sea, modificaron algo la suspensión y no que cambiaran el concepto de pull y push. Pero empezaron mal y poco a poco se fueron metiendo ahí. No estaban al nivel, o no llegaron en ningún momento al nivel al que han estado ahora en Silverstone, pero sí que fueron mejorando y estos alcanzaron un nivel muy bueno para ser quinto equipo. Estaban ahí con Aston Martin al final, con Alpine también por ahí, pero es verdad que consiguieron un rendimiento muy bueno para lo que se podía esperar de ellos, sobre todo viendo el inicio. A mí me decepcionó este año, porque pensaba que terminar también el año pasado, aprender del concepto que no funcionaba, pues eso le iba a servir para estar arriba. Pero no, estaban igual de abajo incluso que el año pasado. Y de repente se han colocado ahí otra vez. A mí me ha sorprendido gratamente porque es que encima no es que haya sido una evolución paulatina de en un gran premio se ponen novenos en el siguiente octavo, no, es que de repente es verdad que estaban muy abajo, de repente ha estado más o menos normal ahí peleando, pues quizá con Haas en los grandes premios que les iba más o menos bien, bueno, han estado ahí como perdidos en la zona media, por detrás de Alpine prácticamente todas las carreras y de repente han dado un salto adelante. A mí me sorprende gratamente y lo que más me sorprende es que los equipos cuando traen evoluciones, habrá que ver ya al final de temporada o lo que queda de temporada, pero hasta ahora prácticamente todo el mundo que traía evolución mejoraba un montón el coche. O sea, era cuestión de no sé qué equipo cambia el suelo, de repente pasa de séptimo a quinto o a cuarto. O McLaren ha cambiado, es verdad que McLaren ha cambiado muchas cosas, ha cambiado el suelo tal, y ha pegado un salto adelante brutal. Mercedes cambió el suelo en Mónaco y ahí fue cuando dieron un salto adelante brutal. Ahora, por ejemplo, en Silverstone han cambiado el alerón delantero, que es tremendamente importante para Silverstone por la carga aerodinámica que necesitas delante. Han cambiado ese alerón delantero y no están a la altura de Red Bull. Son el tercer equipo, pero por detrás de un McLaren que de repente ha aparecido. Pero si tú comparas al Mercedes con sus rivales directos hasta ahora, que eran Ferrari y Aston Martin, tanto con el suelo como con ese alerón, porque es complicado evaluar una mejora sin tener en cuenta el resto, pues han mejorado un montón y están por delante. Y en este circuito que se suponía que iba a ser Ferrari la referencia por la curva rápida y todo esto, realmente no. Mercedes era más rápido que la propia Ferrari. Entonces me sigue pareciendo sorprendente el ritmo con el que se van evolucionando los coches. Y otro caso parecido al de McLaren es Williams, que empezó más atrás incluso que McLaren. Hubo unas carreras que estaban ahí perdidos en la zona media, pero ahora también están muy arriba. Están prácticamente donde, bueno, no prácticamente donde McLaren, pero ahora puede ser la competencia de Alpine. Alpine, no sé si es que no ha terminado de traer evoluciones, creo que en este Gran Premio no trajo, en el anterior no lo sé, pero es verdad que se ha ido descolgando. O sea, yo entiendo entiendo en parte a la tirria Alpine, que si los franceses, que si no sé qué, pero es verdad que Alpine, entiendo que la gente cuando fue Alonso pues esperaban más y demás, pero el objetivo de Alpine en el año pasado, con el concepto nuevo, era ser el cuarto equipo y terminaron siendo un cuarto equipo.
En rendimiento estaban ahí con McLaren, con Aston Martin y demás, pero yo analizando los vuelta a vuelta, ¿no? Como hemos hecho así hoy y tal, a mí me salía que Alpine era el cuarto equipo. Y pasaban las carreras y seguía siendo el cuarto equipo. Al final se le pegó mucho a Aston Martin, se le pegó mucho a McLaren, pero estaban ahí. Entonces la idea de cuando aparece un nuevo reglamento es te pegas a los de arriba y poco a poco vas evolucionando y te vas pegando. Este año donde estaban, otra vez eran el quinto equipo, no cuarto, porque Aston Martin dio un salto adelante. Y se han quedado ahí. Pero en vez de seguir evolucionando el coche, se han quedado estancados. Y ahora están peleando con un Williams que ha mejorado mucho más que ellos y están por detrás de un McLaren que evidentemente también ha mejorado más que ellos. Entonces, a mí Alpine me parece un poco decepción en ese sentido. No desde el principio, porque yo entiendo que había alguna gente que se esperaban cosas de Alpine que eran imposibles directamente, o sea, que no iban a llegar. Pero por lo que han ido consiguiendo, a mí me parecía que estaban en buena posición. Lo que pasa es que ahora llegaba la parte más difícil y es, vale, eres el cuarto, por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes, empieza a apretar para acercarte a ellos. Eso no lo han conseguido. Lo ha conseguido Aston Martin, dando un salto brutal a principio de temporada, y lo ha conseguido McLaren a mitad de temporada, pero ellos no. Entonces, ahora parece que la cuestión es, si das con la tecla, probablemente del suelo, y luego construyes el resto de alerones y todo eso, acorde al suelo, pues si das con la tecla, te pones ahí. Si no, pues vas a estar bastante perjudicado, porque es cuestión de... O sea, yo esperaba que, sobre todo con una reglamentación nueva, pues es verdad que al principio hay como muchos escalones y demás, pero que este año la evolución fuese un poco más progresiva, porque este concepto es el del año pasado. Y ya no se va a pulir tanto tema de fiabilidad de las unidades de potencia, ya todo eso va a estar todo más estabilizado, incluso el concepto que funciona y tal, pero que poco a poco se fuesen evolucionando. Y no está siendo un poco a poco, es de repente alguien evoluciona muchísimo el coche y se pone por ahí arriba. Así que bastante sorprendido gratamente con unos y quizá decepcionado, aunque quizá no sea la palabra más adecuada, con otros. Más cosas que me fuisteis comentando y demás. Bueno, algunos me dijiste que, bueno, me habéis dicho por el preguntas y respuestas de Instagram que súper bien la carrera, que os ha gustado un montón y demás. A mí también me gustó mucho. Esto de las carreras, al final, pues es subjetivo de cada uno. Hay quien quiere ver solo adelantamientos. Hay quien quiere ver solo cambios de estrategia. Hay quien quiere ver solo una lucha por ver quién gana al final y esa emoción. Hombre, yo creo que la carrera nos mantuvo entretenidos de principio a fin. Eso es lo que yo me fijo. O sea, si de una carrera de 50 vueltas en 20 he estado aburrido, la carrera es floja. Pero si de 50 o 52 en 40 y pico he estado entretenido, porque sabía, o más o menos había algún sitio en el que mirar, si había una persecución, si había una pelea en pista. Yo creo que eso lo hemos tenido toda la carrera. De hecho, os voy a compartir pantalla otra vez. Aquí. Esto yo normalmente para hablar de si una carrera es mejor o es peor o lo que sea, suelo mirar este gráfico y el de las estrategias también para ver que hay muchos colores. Y el tema estratégico, hombre, aquí en la zona de arriba no hay muchos cambios y que tuvimos esa batalla Verstappen-Norris, incluso con Piastri pegándose, no sabíamos muy bien dónde estaban los Ferrari y los Mercedes. Esa parte, esas 5 o 6 vueltas, la parte de arriba estuvo muy entretenida. Luego el resto fue más persecuciones, de ir viendo si alguien se pegaba, se despegaba, lo que sea. Pero incluso por la parte media también hubo batalla bonita. Tuvimos la de Hamilton con Alonso, que además fue justo después de esta. Es como que se fue escalonando bien la carrera para darte algo interesante en prácticamente todas las vueltas. Entonces a mí eso sí que me gustó. Y luego, lo que os digo, del tema de los neumáticos también me gusta fijarme para ver si ha habido cambios estratégicos y demás, que por cierto, esto no lo hemos mirado, yo creo que es interesante. A nivel, bueno, esto sí que lo hemos visto, pero luego en cuanto a vueltas totales, lo que solemos tener, y lo que tuvimos de hecho en el Gran Premio de Austria, es el blando, que prácticamente no aparece, si es que aparece, el medio, pues más o menos por la mitad, y el duro el que más se usa. Para nada lo que tuvimos aquí, ya digo, sobre todo por las condiciones en pista, incluso por la mejora de algunos coches, que ya no solo mejora, sino que el caso de Russell o de incluso de Hamilton parece que eran muy cautos con los reglajes, porque si os fijáis realmente salieron muy atrás. Bueno, muy atrás no, pero sí que por detrás de los 2 McLaren, de los 2 Ferrari. Si empiezas aquí, pero luego tienes claramente ritmo como para estar aquí, pues probablemente porque los reglajes sean conservadores a nivel de alineación, de suspensiones, de incluso de presión a lo mejor. Si eres muy conservador, pues al final vas a hacer peor clasificación que carrera. No es para nada lo que tuvimos aquí, que de repente aparece el neumático blando, muchas vueltas del medio, que es el que más se utilizó. No es que la mayoría de vueltas se dieran con el medio, pero sí que es el que más se utilizó. Y luego la tanda más larga también rechina un poco, porque tenemos aquí las 27 de Russell,
31 con el duro y 32 con el medio. ¿Significa que el medio aguantaba más que el duro? No. Lo que pasa es que hubo alguien que lo estiró más que el duro. Lo que hay que tener en cuenta si este neumático era usado y ya tiene alguna vuelta más, pero tampoco es del todo comparable porque no es lo mismo vueltas de carrera en pleno steam y demás que es una vuelta tranquila de entrenamiento libre. Pero bueno, a rasgos generales yo creo que la carrera, viendo este panorama estratégico, creo que también estuvo bien. Entonces si tenemos esto, que mucho cambio de posición, aquí es cuando lógicamente se lía más por el tema de la ventana parada, safety car, todo eso. Y luego al final también tenemos aquí algunos cruces importantes de Pérez con Alonso. Pérez que aquí fue cuando adelantó a Sainz, en que perdía posiciones. ¿Que no tuvimos una batalla a ver quién ganaba hasta el final? Pues la verdad es que no, pero aquí incluso, que vemos que las líneas son totalmente horizontales, como que nadie ni gana ni pierde posición, realmente fue muy interesante, porque veíamos persecuciones, veíamos batalla en pista, incluso si adelantas a mitad de vuelta y luego te vuelve a adelantar al que has adelantado, aquí aparece como que has empezado y has terminado la vuelta en la misma posición, pero sí que hay batalla en pista, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que fue interesante. Y luego, a nivel estratégico, pues bueno, aquí pongo siempre cuál es la mejor estrategia a priori, pero claro, ¿cuál es la mejor? Duro, blando. Pero ¿quién la puso? Solo un piloto. Siendo la más popular fue salir con medio y poner blando al final. Pues la hizo Sargent, la hizo Stroll, la hizo Albon, Alonso, Pérez, Hamilton, Verstappen. Entonces, bueno, a nivel estratégico, no es que hubiese dos grandes estrategias que más o menos sí, medio y blando o medio y duro, que fueron como las más populares, pero luego sí que hubo muchas estrategias distintas porque, bueno, Ocon directamente no pudo hacer ninguna estrategia como tal, De Vries pasó al medio y luego tuvo que poner otra vez el blando, Tsunoda hizo algo también distinto, porque bueno, puso el duro muy pronto, luego aprovechó el safety car, en fin, sí que hubo bastante lío, pero bueno, yo creo que a nivel general la estrategia sí que quedó bien, o sea, la carrera sí que fue entretenida gracias a las estrategias, que luego yo me intento fijar siempre en estos gráficos para decir, pues, no sé si es algo subjetivo, que siempre lo es, o si realmente luego los datos más o menos me avalan estos gráficos de que realmente estuvo bien la carrera, o es que yo tengo una percepción un poquito extraña, pero no, yo creo que la estrategia de por sí que estuvo bastante bien. Ya digo, entiendo que esto es algo subjetivo, cada uno opinará de la carrera una cosa, pero yo creo que a rasgos generales sí que estuvo bastante bien. Luego también hay bastante comentario sobre el como un poco como esa pelea interna de Ferrari, que si perjudican a Carlos, que si benefician a Leclerc y demás. Yo sinceramente no lo creo, sí que también lo he comentado un poco al principio del directo. No creo que esto pase así realmente, o sea, no creo que sea algo exagerado, no creo que sea algo... O sea, entiendo que se pueda pensar por lo que ha pasado en pista, ¿no? Vimos aquí, o sea, en el anterior Gran Premio no dejaron a Carlos adelantar y ahora vemos aquí que le dan prioridad a Leclerc para que pase siempre adelante en la clasificación. Entonces, es normal que pienses, ostras, es llamativo, parece que están beneficiando claramente a uno, porque a uno no lo dejan adelantar y al otro le permiten ponerse siempre por delante para hacer sus intentos en clasificación. Pero si analiza realmente qué es lo que ha pasado, pues te das cuenta de que Ferrari normalmente es un equipo que prefiere que sus pilotos no peleen, prefieren asegurar, y encima tal y como está el campeonato, pues mucho más, y que tienen un pacto de que en cada gran premio un piloto va a hacer la vuelta de clasificación por delante del otro. No, pues no me lo creo porque, bueno, pues ya es cuestión de cada uno si se lo quiere creer o no. Pero para mí sí que tiene sentido. Y tampoco es que haya visto algo flagrante. Entiendo que se han visto cosas sospechosas, que es interesante investigar a nivel de aficionado o analista, lo que queráis, para ver si realmente es así o no. Lo que no puede ser es que se investigue algo pensando, verás cómo esto es así. Y si ves una prueba o algo que te hace pensar que no es así, no te lo crees. Y si ves algo que te hace pensar que sí es así, entonces sí te lo crees. Bueno, pues eso está feo, porque entonces no vas a llegar nunca a grandes conclusiones. Y luego, bueno, pocos comentarios más, sobre todo tema estratégico de Ferrari, lo que más he comentado y demás. Así que nada, poco más que comentaros. Por lo menos este directo creo que sí que ha salido bastante bien. Tampoco me quiero alargar muchísimo, quiero ir haciéndolos más a menudo, poco a poco y demás. Por supuesto, gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Voy a intentar subirlo a YouTube entero si he conseguido grabarlo bien y si se ha visto bien, porque la última vez, bueno, la última y primera, intenté que se viera bien y no funcionó. Pero bueno, hoy parece que sí. Así que nada, como os decía, gracias a todos los que os habéis pasado. Este era un poco el resumen que quería hacer. Espero que poco a poco seamos más gente, que podamos interactuar más, que me dejéis cosas en el chat y demás para ir interactuando, para ir a hacerlo un poquito más ameno. De todas formas,
hay cosas que todavía no entiendo del todo. Tema música de fondo, a mí no me termina de convencer. Por ejemplo, en YouTube a veces la ponía y otras veces no. La terminé quitando porque me convencía más. Aquí tampoco me termina de gustar de todos. Si alguien se quiere poner su música de fondo, pues que cada uno se ponga la suya. Creo que no es tampoco... O sea, es como un formato más radio esto, así, ¿no? Más de... un programa un poco más habitual y no tanto con la música y tal. Tendré que investigarlo. Tampoco sé si puedo compartir pantalla de ciertos vídeos. Yo entiendo que todo lo de YouTube es como que todo el mundo lo comparte y comparte pantalla y comenta y demás, pero no sé si se puede del todo o no. Sobre todo si luego lo voy a resubir a YouTube, supongo que eso tendría que quitarlo. Tengo que investigar muchas cosas, pero bueno, por lo menos el otro día fue una prueba que no salió bien. Hoy parece una prueba que sí ha salido bien. Así que bueno, espero que os haya resultado entretenido los que os habéis pasado por aquí. Quizá alguno se ha quedado de principio a fin, así que os lo agradezco. Gracias a los que también me habéis ido siguiendo. No ha sido mucho, o sea, no he estado muy atento, os lo reconozco, pero tampoco ha sido una avalancha de gente. Tampoco me gusta estar todo el rato interrumpiendo para dar las gracias por seguir y tal, porque me parece un poco extraño. Pero bueno, ya iremos viendo, ya iremos cogiendo un poco el ritmo de cómo hacemos en los streamings, si interactuamos más, menos, si hablamos de unos temas, de otros, si compartimos pantalla o no. Ya veremos, porque además yo lo hago desde el Mac, no es un Windows, entonces creo que para compartir el audio hay que liar una cosa tremenda para dar permisos o yo no sé qué historia. Bueno, tengo que investigar muchas cosas, pero por lo menos creo que ha salido bien, creo que se me veía bien, se me escuchaba bien, ha ido fluido, no se ha quedado pillado. Así que nada, por enésima vez, gracias a los que os habéis pasado. Y bueno, pues espero vernos pronto aquí en directo y que sigamos interactuando al menos un poquito más, que cada vez vaya creciendo más la comunidad. Así que nada, chao, chao, nos vemos pronto.